Magistrado Biaggi, buenas noches. Gracias por venir a la cita. Usted tiene 5 minutos para hacer una exposición de motivos, libre. Una vez que termine, entonces viene la tanda de preguntas. Muy bien, muchas gracias. Lo único que le pedimos es que en las preguntas sea lo más breve posible. Sí, señor. Muchas gracias. Buenas noches, señores presidentes de las diferentes cámaras, presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado procurador, jueces, señora diputada y senador. Soy Juan Alfredo Biaggi Lama, graduado en el año 1974 en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Tengo 43 años de experiencia como abogado, 19 de los cuales lo he dedicado a la labor judicial en la Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Paralelo a ello, tengo 35 años como docente universitario y me ha tocado la dulce tarea de educar primero a progenitores y después a hijos de esos progenitores que fueron mis alumnos. Mi labor docente en los últimos años se ha ampliado. Actualmente formo parte del claustro docente del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, que es un organismo que patrocina las altas cortes de los países latinoamericanos y del Supremo Español. Independientemente de ello, tengo 17 años como docente de la Escuela Nacional de la Judicatura, formando a aspirantes a jueces de paz y en formación continua de los jueces que componen el Poder Judicial. A la par de ello, puedo jactarme, y pido excusa a la licenciada Castillo, que no me maruje, de ser quizás uno de los autores más prolijos en el ámbito de la producción de obras de derecho, entre las cuales debo resaltar la colección Un siglo de jurisprudencia en materia civil, en materia procesal civil, en materia de tierra, en materia laboral, en materia penal y procesal penal, en materia constitucional, en materia contencioso tributario, contencioso administrativo, y esa colección consta de 17 volúmenes que se complementan con unos discos compactos. Amén de ello, parte de mi producción sirve en la actualidad como libro de texto en casi todas las universidades del país. Destaco el Manual de Derecho Comercial, 2 tomos, unos 1.800 páginas más o menos, el Manual de Derecho Societario, que lleva 2 ediciones, que consta de unas 900 y tantas páginas, un libro que al magistrado presidente le encantó, el Manual de Derecho Procesal, de Procedimientos Especiales, también el Manual de Derecho Procesal Laboral, que consta de casi 1.000 páginas, cuya segunda edición salió la semana pasada. El libro Los regímenes matrimoniales, que también sirve de texto en las universidades, y como dice mi editor, son libros porque, no voy a usar la palabra que él usa, se sostienen solos. A su disposición. Muchas gracias. A usted, presidente. Pregunta, magistrado Soto. Magistrado Biaggi, le voy a hacer una pregunta. Yo pienso que todo el que de una forma u otra ha estado vinculado al derecho ha visto el nombre Biaggi, aunque sea una librería, Sí. Un referente de consulta permanente. Tengo una curiosidad, Biaggi, que me surge a raíz del conflicto que ha tenido la Corte Civil de San Cristóbal con los recursos de envío, incluso de salas reunidas, donde ustedes, con mandato expreso, no han acogido el mandato de la casación enviada. Y eso le ha generado a ustedes múltiples conflictos.
¿En cuál caso para usted puede esa Corte no acoger ese mandato expreso que le hace la Suprema Corte de Justicia? Muy bien. Debemos recordar, magistrado Soto, que solo es obligatorio el conflicto o el criterio sentado por la Corte de Casación cuando es un segundo envío y el aspecto a juzgar es ese solamente. Nosotros tenemos un caso que puedo presentar donde la Corte Suprema era un tercer envío, no un segundo, no un primero, un tercer envío. Sin embargo, la Corte de San Cristóbal, en ese momento, presidida por el magistrado Leger, se apartó del criterio de la Suprema Corte de Justicia y declaró inadmisible el recurso de apelación, toda vez que la Ley sobre Fomento Agrícola, expresamente en su artículo 148, cierra ese recurso cuando se trata de un embargo inmobiliario regido por ella. En consecuencia, ese aspecto que no había sido juzgado por la Suprema Corte de Justicia, y al no haber sido juzgado por la Suprema Corte de Justicia, nos permitió a nosotros apartarnos. Y reitero, era un tercer recurso de casación. Y nos apartamos, totalmente apartados. Hay situaciones, hay puntos que muchas veces, y recuerdo perfectamente ahora una casación que nos casaron, que se nos envió a nosotros, y había un aspecto. La Suprema Corte de Justicia en esa casación sencillamente casó la sentencia íntegramente. Se presenta en grado de apelación. Debemos recordar que la casación tiene un efecto devolutivo de reponer a las partes en el momento procesal de interponerse el recurso de apelación. En consecuencia, esa parte, en esa instancia en San Cristóbal, nos plantea que el recurso es inadmisible. Y ese aspecto no había sido juzgado por la Corte de Casación. Entendimos que procedía a acoger el medio de inadmisión y así se hizo. Sin embargo, la Corte Suprema nos casa con un criterio, yo respeto, pero desde el punto de vista técnico-jurídico muy cuestionable, toda vez que uno de los efectos inmediatos del recurso de casación, cuando casa, es aniquilar la sentencia que fuera objeto de este recurso de casación. Vale decir, la sentencia de la Corte de Apelación quedó aniquilada, yo no tengo que ver con ella. Y ese es uno de los casos donde usted, y le doy la razón, nos hemos separado de los criterios sentados por la Corte de Casación. Sí, señor presidente. Una pregunta nada más. Sí. Una simple inquietud. Sí, señor. Al declararse el recurso inadmisible, porque no estaba suprimido, ¿verdad? Sí, en el primer estaba caso. suprimido. Sí, señor. Por la ley. Sí, señor. ¿No arrastraba esa inadmisibilidad los aspectos que habían sido enviados? ¿No lo arrastraba? No, señor, porque aquí vamos a jugar un poquito con la filosofía. Sí, y le respondo, trataré de llenarle su inquietud. Si tenemos un tribunal de alzada que es incompetente para conocer de ese recurso, y si parto de los principios consagrados por la Constitución de que toda autoridad usurpada, sus actos son nulos, tengo que concluir, magistrado presidente, que esa actuación de esa Corte, que la ley no les reconoce la competencia para juzgar y conocer de ese recurso, es nula. Está bien. Filosofía. Filosofía de derecho. Sí, sí. Pero la ley expresamente, magistrado presidente, la 6186, y nunca se me olvida porque trabajé muchos años como abogado con esa ley, la 6186, en su artículo 148, expresamente cierra el recurso de apelación. Es cierto. Entonces no podíamos, si usted no tiene competencia, porque la ley no se la da, usted no puede atribuirse una competencia que no tiene. Gracias, diputada.
Magistrado Alfredo Biaggi Lama. Escúcheme que... Buenas noches. Buenas noches, licenciada Castillo. ¿Mediante qué vías de recurso puede atacarse las decisiones de la Corte de Casación? La única vía que podía estar abierta es el recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Eventualmente, en materia penal, se permite el recurso de revisión, pero únicamente en materia penal. Eventualmente no hay ningún otro recurso. Bien, muchas gracias. A usted, Presidenta. Magistrado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Mucha suerte y pase buenas noches. El siguiente, por favor.